Muy buenas noches con todos los presentes. Primero agradecer la presencia de la licenciada que el día de hoy nos va a estar acompañando en esta entrevista. Buenas noches, licenciada. ¿Nos indica su nombre, por favor? Buenas noches, mi nombre es Ivana Mabel Ventilla Condori. Muy bien. ¿En qué institución se encuentra laborando actualmente? Centro de Salud Mental Comunitario Satipo. Excelente. Bien, a continuación mis compañeras les va a realizar una serie de preguntas. Adelante, compañeras. Buenas noches, licenciada. ¿Por qué es importante la ética en el psicólogo? Bueno, el código de ética en nuestra profesión es importante para poder guiar el trabajo que tiene el profesional y guiarlo en base a valores que protejan tanto al profesional como también protejan al usuario o al usuario, ¿no? Y puedan estar basados en el respeto, confidencialidad y el beneficio principalmente del usuario o usuario. Si usted conociera a algún colega que está faltando a uno de los principios éticos de la profesión, ¿qué haría? Dentro de mi experiencia laboral, sí he podido observar colegas que puedan incurrir en estos actos, ¿no? En la cual de repente puedan transgredir la confidencialidad, ¿no? Principalmente, lo cual causa un daño emocional y psicológico en el usuario que pueda verse involucrado en estas acciones. Entonces, dentro de esto, mi actuar es, bueno, conversar con el colega principalmente, ¿no? Al enterarme de los hechos, conversar con el colega, indicarle las consecuencias de las acciones que está tomando. Y en caso fuera, ¿no? De repente, una transgresión al código de ética mayor, considero que sí sería denunciable, ¿no? En casos que de repente el profesional en psicología pueda aprovechar la vulnerabilidad de un paciente. ¿Podría comentar sobre un dilema ético que le ha tocado vivir en el que tuvo que optar por uno de los principios éticos respecto a otro? Claro, de hecho creo que esto se ve más en casos de violencia sexual, ¿no? Tenía a una colega licenciada en enfermería, en la cual tenía una hija. Y bueno, dentro del ámbito laboral conversábamos y me solicitó poder atender a esta hija que estaba viviendo lejos, no estaba viviendo a su lado, ¿no? De la profesional. Entonces, al conversar por otros temas, ¿no? Que eran de autoestima, de habilidades sociales, ¿no? El hecho de violencia sexual no surge al inicio, y más aún con adolescentes. Surgió después de cuarta, quinta sesión, en donde ya la adolescente gana confianza y me lo indica. Que en algún momento de su vida tuvo, ¿no? Una experiencia de agresión sexual, la cual no tenían conocimiento sus padres. Y ahí creo que hay dos problemas en sí, el cual uno es tu colega, ¿no? No vive en conjunto, cómo decirle, y el otro es que tienes primero que ver los principios de confidencialidad y otro que en caso de violencia sexual a nosotros los psicólogos se nos exige por ley hacer la denuncia respectiva cuando tomamos conocimiento de un hecho de violencia sexual. Y aún más cuando está en riesgo la vida o la integridad del usuario. Entonces, ¿qué pasa acá? Como tenía que explorar el contexto familiar, el soporte emocional que tenía la adolescente, no estaba en condiciones de poder evidenciar este hecho que había sucedido años atrás. Porque esto involucraría
un impacto emocional en toda la familia. Y de hecho ya la familia estaba con una disfuncionalidad familiar por una separación, o un proceso de separación. Entonces era sumar más conflicto. 2, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que investigar si hay riesgo de que pueda acontecer nuevamente un hecho de agresión sexual. No. Entonces, verifiqué los datos en que la adolescente no tenía riesgo de poder volver a sufrir una agresión sexual, ¿no? Y luego de esto, entonces, he priorizado en mi ejercicio la confidencialidad y no dejar de lado el hecho de que se le tenga que intervenir de manera psicoterapéutica, pero también en este caso, a su madre y a su padre, ¿no? ¿Por qué? El evidenciarlo iba a generar mayor caos, mayor impacto emocional y no iba a funcionar por la lejanía y la poca presencia parental. 2, era que la adolescente estaba ya pasando por otras dificultades de salud mental que eran más prioritarias. Tenía un TCA, un trastorno de conducta alimentaria, tenía en ocasiones también la desregulación emocional que llegaba a hacerse autoagresiones, ¿no? Entonces, en esos casos tienes que priorizar qué impactando más en el usuario, en el adolescente. No puedes generar más caos en donde ya hay caos. Entonces, en este sentido, yo prioricé la confidencialidad sin dejar de lado la atención tanto al adolescente como a los padres, ¿no? Evidentemente, seguí acompañando, seguí indicándole a la colega la importancia de poder tener mayor cercanía, ver la forma de tener mayor presencia física, ¿no? Porque esta adolescente podría entrar en un estado de vulnerabilidad si no se atendía prontamente su situación, ¿no? Entonces, en ese caso sí opté, porque no había mayor riesgo de un hecho posterior a de una agresión sexual y tampoco había contacto con el agresor, que fue en su momento ya cuando la adolescente tenía todavía recién 5 o 6 años. Entonces, no había este riesgo, por eso opté por la confidencialidad. Muy bien, licenciada. Y como última pregunta, ¿me podría responder de qué manera ha influido la ética en toda su carrera profesional o a lo largo de su carrera profesional? De hecho, ha influido de manera transversal desde que empiezas a ejercer la psicología, porque te permite tener límites y realmente hacer de la psicología una ciencia y no solamente una profesión que a veces es tomada como dar consejos o escuchar. Te permite tener el sentido suficiente humano para tocar el alma de la persona, pero sin perder el sentido de autoridad que tenemos que tener para poder guiar a la persona, ¿no? Es importante la ética para poder tener un buen desempeño. Si yo digo, no, yo soy de una manera, mi ejercicio profesional es más como de amigos, que eso no está permitido dentro de nuestra ética profesional, perdemos el sentido. En algún momento vamos a perder la dirección y los objetivos psicoterapéuticos que estamos tocando. Sí, tienes que ser empático, tienes que ser amable, tienes que ser receptivo con tu paciente, pero no puedes involucrar tus emociones, no puedes involucrar tu vida personal con un paciente, porque eso es hacer transferencia o contratransferencia, y eso es un daño, tanto para el psicólogo como para el usuario. Así es, psicóloga. Bien, con eso concluimos. Quisiéramos agradecerle una vez más por su disposición y su ayuda en esta entrevista. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.